día llenísimo. Yo les tengo un paréntesis de noticias medio tristes porque eso es mi trabajo, pero que es que el secretario Alejandro Encinas tuvo que atender un asunto con la jefa de gobierno, entonces no va a estar aquí haciendo su conferencia magistral. Está bien porque tuvimos tiempo para esta mesa, la siguiente mesa está lista. Le vamos a estar invitando a otro evento, otro espacio donde nos puede contar de sus planes de metropolización. Ya lo hemos planchado, pero sus asesores y él sienten mucha pena de que no pudo estar, pero vamos a seguir. Esta mesa nos demostró también estas intersecciones con el arte y el urbanismo. Creo que las palabras de Jorge Pedro nos dejan, además de todas las de la mesa, en cómo podemos seguir haciendo esta colaboración. Ahora, vamos a pasar a la presentación del proyecto Estación Central Buenavista, la puerta de entrada a la CDMX. Esto es un esfuerzo en conjunto con un gran trabajo desde ITDP, con CORE y otros aliados y aliadas para poder convertir Buenavista en un nuevo espacio que nos puede facilitar la movilidad, la accesibilidad y las oportunidades. Entonces vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Peón, director ejecutivo de ITDP México, que va a hacer la presentación de este proyecto. Adelante, Gonzalo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes y bueno, esta mesa ha cambiado un poquito de formato, pero en unos momentos, después de que yo haga esta presentación de este libro y este proyecto que se llama Estación Central Buenavista, buenos amigos y personas muy relevantes para la movilidad en esta ciudad y en este país y para el desarrollo económico de esta ciudad y este país, Jacobo Apichotto de Grupo Liverpool y Andrés Layuz, titular de la Autoridad Reguladora de Transporte Ferroviario, me ayudarán a comentarlo, pero eso no significa que ustedes no lo puedan comentar, que nos puedan lanzar preguntas, que lo puedan criticar, porque todas las propuestas grandes de desarrollo urbano son muy criticables y son muy mejorables. Y bueno, la Estación Central Buenavista es algo muy personal para algunas personas. Tengo que decir que es más personal para personas de otra generación, ¿no? Cuando le dije a mi mamá que estábamos haciendo un libro sobre Buenavista, me dijo, ese es mi lugar favorito de la Ciudad de México. Tu tío Emanuel casi nace en el tren antes de llegar a Guadalajara. Y le dije, bueno, ¿qué piensas de Buenavista ahora? Me dice, no, pues la verdad es que no sé cómo se vea. Y las personas que sí saben cómo se ve, pues no están contentas con lo que se ve, no están confortables con cómo viajan y pensamos que esto tiene que cambiar. Y es por eso que hemos hecho un proyecto que empezó solamente haciendo una visión y ha ido evolucionando y que se los voy a contar el día de hoy. Y con 3 puntos, y aunque sean 3 puntos, la verdad que son bastantes slides, entonces espero mantener su atención para que les cuente el proceso del proyecto, la situación que incluye el problema y la oportunidad, pero también la idea de solución que tenemos. Y por favor véanla como una idea, porque es algo criticable y mejorable, pero que sabemos que tiene que pasar. Empezamos este proyecto haciendo un diagnóstico, hablando con actores clave de más de 10 dependencias de los 3 órdenes de gobierno,
buscando estudios de caso y precedentes de alguna estación que se hubiera arreglado, reformado y que toda su zona hubiera cambiado, ¿no? Aquí hay una amiga del Reino Unido, entonces conoce la experiencia de King's Cross que conecta París con Londres. Nosotros en Buenavista ahorita conectamos la Ciudad de México con Cuautitlán, pero pronto la conectaremos con Pachuca, Querétaro, el norte del país, Guadalajara, etcétera. Hicimos un análisis técnico del sistema de transporte y del uso de suelo y una estrategia de participación donde pudimos encuestar a muchas personas, hacer más de 40 entrevistas a profundidad con vecinos y usuarios del transporte y también mesas de trabajo con personas usuarias y residentes. Después de eso, pudimos identificar todos los problemas que tenía la estación o los que pensamos que tenía y también algunas alternativas de solución, definiendo líneas de acción de estructura urbana, vivienda, equipamiento, espacio público, etcétera, y una estrategia de planeación integrada del transporte y del uso del suelo. Después hicimos una propuesta de diseño de la estación que van a ver que no toca la estación, porque la estación está protegida por el INAH y ese foyer, vestíbulo hermoso que tenía, hoy se usa para una que otra exposición, pero no sirve para transporte ni para vender boletos. No sé si esa sala tan hermosa era la que era favorita de mi mamá, pero bueno, no se usa. Y esta distinción o esta discusión entre lo que es patrimonio y lo que es movilidad, pues no es para el día de hoy, pero creo que sí vale la pena que esa sala se vuelva a usar. Y también vemos los proyectos estratégicos que había que hacer en el barrio, y evaluamos y cuantificamos los beneficios potenciales, beneficios en tiempo de las personas y beneficios en dinero, que importan mucho, pero también hay beneficios ambientales que no debemos soslayar y beneficios sociales de integración en este punto neurálgico. Creo que vale la pena siempre invertir porque puede generar más riqueza, pero también puede generar otros beneficios. Y hay lugares donde si se invierte, los beneficios se pueden medir en reducciones de tiempo de las personas, se pueden medir en emisiones evitadas y Buenavista es uno de estos lugares y ahorita les voy a decir por qué y cómo. Y después trabajamos alternativas de implementación. Tengo que decir que con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, con la anterior Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, trabajamos y diseñamos un plan maestro que no se publicó. No crean que es estos master plans muy bonitos, ¿no? Este era un plan maestro técnico basado en los lineamientos de la reglamentación de planeación del Gobierno de la Ciudad de México, pero que respondía y que nos parece un instrumento que puede funcionar, puede cambiar este plan, pero creo que es muy interesante decirlo, un esquema de financiamiento y un esquema de gobernanza y corresponsabilidades, que es muy importante porque aquí convergen 3 niveles de gobierno: la alcaldía, el gobierno central de la Ciudad de México y el gobierno federal. Y bueno, la situación actual, seguramente ustedes la conocen si son usuarios de Buenavista, es que es una de las estaciones más utilizadas de la Ciudad de México, tiene 3 líneas de Metrobús, una de metro, un CETRAM, las estaciones más utilizadas de Covici, y además ya está, por ejemplo, esa foto, quienes han ido al AIFA, pues conocerán un poco esa foto, está a 100 metros de los mostradores del AIFA, es decir, va a ser una conexión directa de un aeropuerto internacional. Vienen las extensiones hacia Querétaro, hacia Pachuca y hacia muchos más. Lo pueden ver ahorita en este mapa, esta situación privilegiada en la geografía regional, pero particularmente en la geografía de la Ciudad de México. Se sienta ahí en este círculo rodeado de azul, muy cerca de la mejor infraestructura de transporte, de la mejor infraestructura económica. Sin embargo, se ve así. Y bueno, aquí quiero saludar a Eric Cisneros, que trazó esas rayas del Metrobús, porque ven esas rayas del Metrobús como donde gira a la derecha. Pues eso se tuvo que hacer, pues porque era bastante complejo para las personas del Metrobús que operan ahí, entre tanta gente. Vean la cantidad de personas que hay entre el Metrobús. Los ciclos semafóricos no dan para esos cruces. Entonces hay ahí como un espagueti de líneas y yo creo que Eric y el equipo de la CEMOVI en ese entonces hicieron un buen parche trazando mejor las rayas, pero después de hablar con todos ellos lo que nos dijeron es que ahí lo que se necesita es más que pintura, es más que agrandar un poquito una banqueta, se necesita una solución radical, pero esa solución radical pues no solamente es nueva, también viene del pasado.
Buenavista ha sido la puerta de entrada a la Ciudad de México y su vecindario ha sido un vecindario históricamente orientado al transporte ferroviario. Es la primera estación de la Ciudad de México y además se ubicó a una distancia caminable del centro de la ciudad, y los vecinos de su alrededor crecieron de manera orgánica con esta vocación ferroviaria y comercial de la zona, que le dio estos edificios tan característicos, esta vocación tan característica que tiene la zona. Pero también la estación se movió, esa estaba que ven ahí en la foto de 1885, más o menos donde está el Monumento a la Revolución. En el 57, pues, año trágico para los urbanistas, que bueno, como para responderle a Jorge Pedro, nos vestimos de distintas maneras. Yo hoy vengo un poco disfrazado, pero bueno, un poco más formal para un evento así, y para presentar un proyecto que quiero que se haga, y un proyecto que es muy distinto al que se pensó en 1957, que se llamó el Proyectazo, donde se planeó la ciudad para el auto, donde empezó a decaer el tren, y se hizo la estación que tenemos hoy en día en la foto que vemos ahí. Y este periodo entre el 57 y el 59 se quita la estación, digamos, se desplaza como se muestra en ese mapa. La estación de carga estaba ahí en donde está Tlatelolco. Se generan estos vacíos urbanos, se hacen edificios muy importantes como el del PRI, y otros que quizá tengan mayor utilidad social, como la alcaldía y un centro deportivo. Y pues más o menos ha quedado así, con estos megabloques, esta avenida Buenavista que bueno, a ver cómo está el láser. Bueno, no veo el láser, pero básicamente la avenida Buenavista está ahí atrás del Suburbia, separa el edificio actual del ISSSTE, donde antes estaba el edificio de Ferrocarriles Nacionales, que Andrés podría volver a ser tu oficina, no sé. Y bueno, y además de todo eso, esos cambios, pues, ¿qué pasa hoy ahí? Hoy en día ahí se concentran 317,000 viajes. Con la extensión al AIFA se esperan alrededor de 70,000 viajes más. Pero ¿cuántos viajes más van a llegar de Querétaro y a Querétaro, de Pachuca y a Pachuca y a otras extensiones? Pues yo creo que muchísimos más, en una estación y una zona que ya está colapsada. Además de todo, pues no es algo que veamos y dejamos nosotros. Esto es más de 300 entrevistas y encuestas que realizamos. La gente se queja de horarios de espera, horarios de servicio, de la rapidez, y vean cómo tienen que navegar, ¿no? Porque como no alcanzan los ciclos semafóricos ni para los autos ni para los peatones, bueno, ahí el de la moto se pasó de listo, no debería estar ahí. Pues esos son los cruces, ¿no? Entonces se va acumulando la gente, no alcanza a cruzar. Y bueno, estas son las líneas que les contaba que trazó Eric y el equipo de la Secretaría de Obras en la sección anterior. Entonces realmente ha sido muy complicado. Tengo que decir que con muy poco dinero le han metido muchas cosas. O sea, tampoco está tan fácil meterle ahí la línea 1 del Metrobús, la línea 3, la línea 4. O sea, sí es un tema complejo, pero además le vamos a meter gente adicional, gente que va a tomar un vuelo internacional, que va a tomar un tren. Entonces va a seguir siendo un problema y la gente pues va a seguir incómoda, ¿no? O sea, ¿qué opinan, por ejemplo, del espacio público? Se quejan del comercio en vía pública, se quejan de la inseguridad, se quejan de la movilidad. Lo que ven ahí, a nadie le gusta la iluminación, la señalización, las banquetas, los paraderos. Y esta era la zona favorita de mi mamá cuando era niña. Yo creo que no se veía ni se sentía así, y ahí la verdad es que no está tan mal. O sea, sí mejoró un poco. Vemos ahí, híjole, no sé qué tanto, a lo mejor invita a algunas personas, yo sí tengo hambre, chance me echo una garnacha, pero pues a ver, otras personas no. Entonces sí tiene que haber mejores pasos, tenemos que simplificar, mejorar el acceso, pensar que vamos a ser más personas. Y hoy en día pues no alcanza como está. Y bueno, ¿y qué sucede alrededor? Vemos porcentajes altísimos de vivienda desocupada, pueden ver la concentración en el mapa, y vemos muchísimos lotes desocupados a su alrededor. Ese CETRAM que ven ahí frente al edificio del ISSSTE, antes Ferromex, pues la verdad es que llegan muy pocos buses, ya lo han estado cambiando la operación, pero lo veíamos vacío casi todo el día. El estacionamiento ese de Suburbia, que la verdad pues olía un poquito a meados, la verdad, pues sigue oliendo así. O sea, sí hay mucha opción para mejorar, ¿no? Vean toda esa oportunidad, vean esa cercanía con Reforma, ¿no? Que es el corazón económico de esta ciudad y de este país.
Vean atrás de Buenavista, digamos, hay una subestación, está el kilómetro cero eléctrico del metro, pero hay muchísimas bodegas desocupadas, porque esas bodegas no son vivienda asequible, ¿no? Entonces nos pensamos cómo podemos trasladar estos conceptos de política pública, estos cambios que queremos, a una transformación, a algo físico, al medio ambiente construido. Y entonces encontramos que tenemos esta estación conflictiva, donde hay espacio público desconectado, inseguro, vacíos urbanos, un intercambio entre modos de transporte tardado y peligroso, transporte masivo desarticulado, vivienda alejada del transporte y un desarrollo urbano desaprovechado. ¿Cómo podemos pasar a tener un espacio público seguro y cómodo, recorridos eficientes y seguros, un vecindario activo y atractivo, un desarrollo urbano mixto con vivienda asequible, transporte masivo integrado, un centro urbano moderno? ¿Y cómo podemos hacerlo? Un concepto que hemos promovido mucho en ITDP, donde yo trabajo y que en algunos lados es medio mala palabra, el DOT, o TOD, perdón, en inglés, el desarrollo orientado a transporte, planteamos nosotros distintas escalas, la barrial y la de la estación, porque no puedes cambiar solamente una cosa, tienes que cambiar su área de influencia, pero tienes que hacerlo con ciertos principios para que esto funcione. Y nosotros estamos pensando en el principio de caminar, tener una red peatonal segura y accesible, en pedalear, integrar con la infraestructura ciclista, conectar, conexiones directas con vecindarios e hitos cercanos, transportar, mejoramiento de las estaciones de transporte masivo, cambiar, gestionar el uso del auto y aprovechar el estacionamiento existente. Y el desarrollo sostenible, obtener usos mixtos y aprovechar las oportunidades que hay para hacer vivienda y vivienda de buena calidad. Entonces, no tienen que leer todo eso, liberaremos este libro online en algún momento y algunos de ustedes que tengan suerte y que le contesten alguna pregunta que les haga Andrés y otra que les haga yo o Jacobo, se llevarán un ejemplar y en unos meses lo podrán descargar online. Pero, por ejemplo, caminar a escala barrial se ve así, en esas conexiones que están dibujadas con esas líneas y esos puntos neurálgicos así azulitos es donde hay que mejorar los cruces. Para pedalear estamos promoviendo un incremento en estaciones de ecobici. Las verdes son las que ya están, las azules son las nuevas, nueva infraestructura ciclista confinada, que está trazada ahí en este azul clarito, para conectar, que tiene que ver con las conexiones en el barrio y hacia otros lugares del barrio. Estamos hoy aquí en la Alameda, estamos realmente a 15 minutos caminando de Buenavista, pero estos cruces tan incómodos y un poco inseguros nos hace pensar que estamos más lejos, realmente estamos aquí a la vuelta. Entonces tenemos que conectar con esta zona de atracción, tenemos que conectar con Tlatelolco, porque hoy en día Tlatelolco está aislado de Buenavista, viven ahí muchas personas, creo que la mitad de las que vivían originalmente, pero es muy importante también hacer esa conexión y esa conexión con la Alameda Central y con Reforma. Digamos, el transporte a escala barrial tiene que ver con reorganizar la estación, pero también reorganizar las conexiones y principalmente algo que creo que es clarísimo, es la conexión con la línea 2 del metro. O sea, esta conexión con el Monumento a la Revolución, con la Estación Revolución, realmente está caminando muy cerca y hoy en día la gente no se plantea los intercambios entre la línea B que está ahí enfrente, entre el tren suburbano. La verdad es que esta conexión bien hecha peatonal, pues creo que puede funcionar muy bien y bueno, otros elementos que están ahí planteados. Y bueno, en la parte de cambiar necesitamos aprovechar el estacionamiento existente en la zona, no queremos atraer mucho más estacionamiento para no tener muchos más viajes en coche y no tener más congestión y también establecer una zona de tráfico calmado en donde se pueda para que esta circulación de personas a pie, en bicicleta, en silla de ruedas, pues pueda ser más amable. Y bueno, estos principios de mezclar, densificar y compactar tienen muchísimo que ver con aprovechar el suelo urbano. No puede ser que haya una tienda de un piso enfrente, que bueno, es muy buena tienda, pero hay un potencial enorme. O en la contraesquina hay una óptica, una gasolinera. Realmente no se está aprovechando el suelo donde pasan muchísimas personas que podrían aprovecharlo para hacer el supermercado, para, digo, si son de la Condesa van a llevar a su mascota a cortarse el pelo, no sé, para quien sea, las necesidades que tenga, realmente hay una oportunidad importantísima y también para los vecinos,
Creo que hay muchas cosas que le faltan a Buenavista, a La Guerrero, que podrían caber en esta zona y tener más opciones habitacionales, mixto, equipamientos urbanos, por ejemplo, escuelas, cosas que realmente le hace falta a las personas que vivimos en las zonas céntricas de la Ciudad de México. Entonces, estamos así y queremos estar así. Esta es una de las visiones a Buenavista que estamos planteando. Espero que les guste. Imagínense que es 15 de julio, que se bajaron de la línea 4 del Metrobús y van a tomar el suburbano y está cayendo un aguacerazo. ¿No les gustaría caminar sin detenerse al tren suburbano, sin mojarse? Pues a mí sí. Entonces, como no podemos tocar mucho de la estación adentro, ¿qué pasa si la estación está arriba, si la estación está distribuida? ¿Qué pasa si tenemos un espacio público enfrente donde está el estacionamiento de Suburbia que huele mal? ¿Qué pasa si tenemos un espacio que podamos disfrutar muchísimas personas? Pues yo creo que esta es una propuesta poderosa y útil a la Ciudad de México para los vecinos y para muchas de las personas que pasamos por ahí. Y la escala estación es tan importante como la escala barrial, donde entran los mismos principios, pero tienen una dimensión distinta, ¿no? Cuando se diseña esto hay que poner como una lupa, inclusive pensar en viviendas ahí mismo, zonificación incluyente. No hay que dejar de pensar algo que se ha discutido mucho aquí el día de hoy, que no hay suficiente vivienda y no hay suficiente vivienda para las personas de menores ingresos. Y también hay que pensar en la cuestión cultural. Estamos en una zona verdaderamente histórica, bella, llena de oportunidades. Y además llena de oportunidades y muy apropiada por la gente. Está al lado el Tianguis del Chopo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Usted tiene un valor cultural, pues un patrimonio inmaterial de la Ciudad de México. Entonces tenemos que considerarlo. Entonces, a nivel estación tenemos este concepto donde aumentamos el número de posibles vías para los intercambios, para crear esta red peatonal que conecta de manera directa líneas a deseo y a distintos niveles, y también mejora las conexiones entre los distintos sistemas de transporte masivo y semimasivo. Además hicimos trabajos de campo, ¿no? Eso significa ir a contar gente, preguntarles de qué modo de transporte, a qué modo de transporte vas, calculamos eso y también nos pusimos a pensar pues, cuántos viajes se podían completar en una hora. Y pensamos que hoy en día se completan muy poquitos y con esta solución se van a poder completar 15% más transferencias entre los modos de transporte. Quizá necesitaríamos completar 30% más, pero no es posible excavar ahí porque está la línea B del metro ahí abajo del eje 1 norte. Después de darle muchas vueltas, platicarlo con muchas personas, llegamos a este resultado. Y bueno, ¿qué pasa si sales de la estación? Pues esto se vería así, ¿no? Este es un sueño, a veces son más bonitos que la realidad, a veces no. Pero bueno, nos gusta soñar esto. Está la red ciclista conectada con la estación y ese círculo que ven ahí en medio es un biciestacionamiento masivo, ¿no? A mí me robaron mi bicicleta en Reforma hace ya algunos años, en frente de Reforma 222, estaba amarrada con un anillote así y aún así me la volaron. Entonces, es muy fácil hoy que te roben la bicicleta y hay muchísimas personas que usan Ecobici, entonces necesitamos incrementar el número de bicicletas disponibles de Ecobici, el número de puertos, pero también pensar en otras alternativas. Ya hay un estacionamiento masivo, no es tan masivo como el que estamos planteando, pero queremos uno que funcione y funcione mejor y pensamos que se podía ver así. Hoy en día ahí a la derecha hay un estacionamiento de funcionarios del metro, estamos pensando que ahí a lo mejor se podría ver carga de oportunidad para unos buses eléctricos de Metrobús. Y bueno, vean qué bonito llegan ahí en bici, ¿no? O sea, creo que podrías llegar ahí a Buenavista, dejas tu bici, pues ya te sientes en Holanda, pero más bonito, porque México es más bonito que Holanda. Y bueno, ¿cómo reorganizamos? Todas esas tienen los símbolos del sistema de transporte que estamos, o el servicio de transporte que estamos teniendo, ¿no? Cuando vemos la estación, digamos, ese es no tengo láser, pero bueno, la parte de arriba es el norte, perdón, es el oriente, la parte de abajo es el poniente, hacia la parte de atrás de la estación es el norte. Entonces, la puerta que está ahí al nororiente es la puerta que hoy en día no se usa mucho de Buenavista, del tren suburbano, porque, digamos, las dársenas del tren llegan poco por el otro lado.
Entonces pensamos que esa puerta también se puede potenciar, se puede aprovechar para distintas cuestiones, para mejorar accesos entre líneas, y realmente pues sí vemos que esta opción mejora mucho, se vería más o menos así desde arriba, y esta parte de mezclar, densificar y compactar a escala de estación, pues tiene mucho que ver con aprovechar este espacio, ¿no? ¿Qué pasaría si tenemos este espacio público, pero podemos tener un edificio de mucho más valor económico, social, ambiental enfrente, pero también a los lados podemos tener vivienda asequible, en los lotes de CFE en la parte de atrás también, podemos realmente mejorar o aprovechar estos vacíos urbanos. Y bueno, algo que es muy importante cuando pensamos en esto es cómo vamos a hacer esto realidad, ¿no? Estos proyectos de infraestructura siempre requieren muchísima inversión pública y privada. Entonces pensamos que puede haber un círculo virtuoso entre el desarrollo urbano y el financiamiento de la infraestructura requerida para esta estación nueva, y que esto puede incrementar el valor, esta inversión incrementa el valor del uso del suelo. Entonces sí pensamos que es algo implementable, realista, inclusive en este escenario económico. Y bueno, cambiar, que tiene que ver con cambiar modos, ¿no? De hacer que la gente vaya en un modo u otro. Normalmente nosotros en ITDP lo que promovemos con cambiar es quitar estacionamientos, minimizar los viajes en vehículos privados, y aquí sí estamos pensando que el estacionamiento masivo, uno de los estacionamientos masivos del aeropuerto AIFA y de la estación Buenavista, pues puede ser alguno que está medio desaprovechado, que ya existe ahí donde dice la E en el Fórum Buenavista, y también que esta bahía que entra, que hoy está pues como en este espagueti de líneas, y consolidamos el transporte al sur, podría ser de llegada de gente que vaya a Querétaro, pero también vaya al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces sí vemos toda esta oportunidad, es lo que en aeropuertos llaman un kiss and fly, aquí sería más bien un kiss and ride, que le dan un besito, se llevan su maletita ahí como ven, y llegas directo al aeropuerto, llegas directo a Querétaro. Entonces sí pensamos que esto tiene muchos beneficios, lo ponemos hoy en sus manos, y les diría que podremos lograr tener entre 5,000 y 10,000 nuevas unidades de vivienda asequible. Se crearían alrededor de 10,000 nuevos empleos en la zona con las oficinas que están planteadas, y se podrían generar hasta 25,000 empleos temporales en la construcción. Se invertirían en la Ciudad de México 25,000 millones de pesos, se mejorarían 4.4 kilómetros de banquetas, 16 cruces peatonales, y se generarían 34,000 metros nuevos de espacio público. Se integraría el Metrobús, el transporte concesionado y taxis en un solo espacio, un biciestacionamiento masivo para 400 personas y 3 kilómetros de nueva infraestructura ciclista. Se reducirían los tiempos de recorrido, se incrementarían 15% las transferencias por hora, y se podría mejorar los trayectos y la calidad de vida de alrededor de 400,000 personas. Entonces yo creo que esto es algo que vale la pena. Los invito a leer el libro, a consultar, a escribirnos, y pues a decirle a las personas que inviertan en esto, a las autoridades que vean esto como una opción. Les digo, es mejorable, pero sí pensamos que ya está suficientemente bien pensada, planchada y discutida como para discutirla en este foro, imprimirla en este libro. Y antes de finalizar, pues quiero darle las gracias al Grupo Caluz y al Grupo Liverpool por haber patrocinado esta edición, y por supuesto también a Core, que han sido pieza clave en este proyecto. Muchas gracias. Jacobo, Andrés, ¿me acompañarían, por favor? Y va a ser una presentación un poco rara, entonces les pediría que ustedes se presenten y hagan sus comentarios en el orden en el que se sentaron. Buenas tardes a todas y todos. Soy Andrés Layú, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Entonces empiezo ya, o nada más me presento. ¿Me presento ya? ¿Y ya de una vez? ¿Cuánto tiempo? Sí. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Jacobo Pichotto.
vengo en representación del Puerto de Liverpool y muy contento de acompañarlos en este foro. Gracias. Bueno, pues la verdad es que el proyecto que presentó Gonzalo lo estaba pensando, este proyecto lo conozco yo creo que desde hace 6 años, fue la primera vez, o 5 años, la primera vez que por ahí. Habían presentado primero nada más hacer hundir un eje para ganar espacio en Buenavista y después ya se convirtió en un proyecto más sofisticado. Y yo la verdad lo primero es que sí, viendo el documento, viendo la presentación, creo que han afinado con mucho cuidado la combinación de dos cosas. Uno es tener la parte técnica cubierta, es decir, realmente pensar en cuáles son los servicios que le da Buenavista a la gente todos los días, y también la parte arquitectónica. Siempre me quejo de los renders, porque los renders generan expectativas muy altas sobre lo que sucede en la realidad, pero también tienen ese efecto muy positivo los renders de pues generar la imagen de una promesa de lo que se puede hacer. Entonces cuando veo esto, lo que todos vimos ahí, pues sí decimos, oye, claro que nos gustaría ver Buenavista así. Entonces, ¿por qué Buenavista es importante? Y cada vez lo será más. Efectivamente es el acceso a la ciudad. Ahorita está planeado y ya está anunciado continuar la ejecución del tren que va al AIFA hasta Pachuca. Eso está planeado dar un servicio a Querétaro en poco menos de 2 horas, después a Saltillo y Monterrey y después a Nuevo Laredo, y otro servicio a Guadalajara, Culiacán, Hermosillo, Nogales. Esto quiere decir que la demanda de espacio que requiere la operación de estos trenes es muy grande y el impacto que puede tener en la ciudad es enorme. Entonces es una buena noticia que hay personas que al menos desde hace 5 años han estado pensando qué puede suceder en el entorno de Buenavista. Ahora sí que sin saber lo que iba a suceder en términos de los proyectos que hoy están por iniciar ejecución, pues ya es un tramo avanzado. Entonces eso se agradece mucho. La segunda cosa que me gustaría decir es, yendo a la parte histórica que decía al principio Gonzalo, Buenavista sí es el acceso a la ciudad, pero si ustedes piensan en las ciudades que están conectadas a redes de trenes, incluyendo la propia Ciudad de México, normalmente no puedes tener todo en una sola estación. La Ciudad de México tuvo San Lázaro, tuvo la estación Colonia, que ahorita que les diga dónde estaba les va a parecer obvio por la forma del lugar, y la estación Buenavista al menos, o sea, las que recuerdo. La estación Colonia es la que estaba en lo que es el Monumento a la Madre y el Parque de las Artes, creo que se llama. Piensen en la forma, y en realidad es la misma forma que ven de un peine de vías, y por eso se va como que angostando el parque. Es decir, en realidad teníamos al menos 3 entradas para conectar con ciudades principales del país, en un momento donde era el principal modo de transporte interurbano. La Ciudad de México hoy tiene en proceso de construcción otra entrada, que es la estación Observatorio. Si ustedes han ido recientemente a la zona de Observatorio, verán que es una terminal la que se está construyendo de una magnitud equiparable a lo que conocemos de Buenavista. Es decir, la capacidad de salida de trenes que va a tener la estación Observatorio a Toluca es muy grande. La capacidad de salida de trenes que vamos a tener que ampliar de Buenavista hacia el resto del país es muy grande. Y vale la pena pensar, e ir pensando así como empezaron hace 5 años, ¿cuál sería otro punto de acceso a la Ciudad de México que tuviera sentido? Y esto es porque, y voy a la tercera cosa, si hay algún reto grande que tienen los sistemas de trenes, es la construcción de las estaciones, sobre todo en las zonas urbanas. La ventaja de Buenavista es que ya está ahí, y que esté ahí quiere decir que no solo está la estación, quiere decir que también están las vías confinadas, es decir, que no tienen cruces,
saliendo de Buenavista. La estación observatorio se está construyendo y tiene la misma ventaja porque va elevada. Si ustedes ven las otras ciudades del país que tienen estaciones históricas o que tienen vías que las cruzan, precisamente tienen ese problema, que para entrar tienes que entrar cruzando calles. Para algunas ciudades es una pesadilla tener los trenes de carga cruzando por el centro de las ciudades, pero incluso para los trenes de pasajeros también es un reto. Entonces, uno de los retos más interesantes que hay, pensando en cómo se prepara una ciudad para tener estaciones, es cómo construyes una estación en un lugar donde ya hay ciudad, no solo donde ya había estación. ¿Y cuál es el impacto que puedes esperar en construir una estación en donde ya hay ciudad? Entonces, en el servicio del tren, lo que quieres es llegar lo más cercano al destino deseado por la gente. Y siempre que una estación queda muy lejos de la zona central de las ciudades, todo el mundo tiene dudas si la mejor forma de llegar es en tren. Entonces quieres que esté suficientemente cerca de la ciudad. Pero también te puedes imaginar que el impacto que va a tener una estación que esté moviendo a mucha gente es un impacto como el que hoy hay en Buenavista. O sea, esos volúmenes de gente que hoy hay en Buenavista, que entrará entre 300,000 y 450,000 personas al día, pocos espacios pueden absorber esas cantidades de personas. Tenemos ahí 2 líneas de Metrobús, una de metro directamente, otras de metro caminable, estaciones de Ecobici. Entonces, el reto es cómo escoges la localización de una estación de tren con todo el impacto y las necesidades que tiene, empezando por el deseo de viaje, pero también piensen en las estaciones de tren en otras ciudades del mundo, en donde los entornos de las estaciones de tren no necesariamente son los lugares más deseables, precisamente por la cantidad de gente que se tiene que mover ahí. Y eso es, creo que, el ejemplo que nos da lo que acaba de presentar Gonzalo, que sí se puede imaginar que ese impacto se convierta en un fenómeno positivo para las ciudades, que no existe esta percepción de que las estaciones son entornos difíciles, son entornos indeseables, y que al revés, son íconos de las ciudades. Es impresionante en el caso de las estaciones de trenes, que incluso cuando dejan de operar los trenes, en muchos casos se preserva la estación, porque son íconos de las ciudades. En contraste con los aeropuertos, cuando deja de operar un aeropuerto, la primera vez tiran el aeropuerto, es así como está fuera de la ciudad, nadie quiere ir a un aeropuerto y ¿para qué vas a ir si no está operando? En cambio, como las estaciones están en zonas centrales de las ciudades, se vuelven espacios que se quieren preservar. Eso no sucede solito, eso requiere pensarlo, planearlo y diseñarlo, ¿no? Entonces, la verdad, en ese sentido, es un esfuerzo que yo creo que hace 5 años no hubiéramos imaginado el impacto tan grande que podría tener, pero que probablemente lo va a tener en lo que va a estar sucediendo en Buenavista en los próximos años, ¿no? Muchas gracias. Nuevamente buenas tardes. La verdad es que quiero saludar a Gonzalo y a Andrés. Es un gusto compartir esta mesa con ellos y agradecerle particularmente a la Fundación Caluz y al ITDT por la invitación para formar parte de este proyecto. Como lo han mencionado ya, hace 5 años más o menos nos platicaron de esta iniciativa de buscar un entorno planeado para desarrollar y recuperar la estación Buenavista y a nosotros como empresa nos pareció muy atractivo por 2 razones. La primera, porque nos identificamos con la estación Buenavista. Al igual que la estación Buenavista, pues el puerto de Liverpool lleva 177 años de historia en esta ciudad. Nacimos a unos kilómetros de aquí, en el centro, y nos ha tocado ser parte del crecimiento de esta ciudad, ¿no? Y el ser parte de esta ciudad nos hace totalmente tener conciencia en que el principal reto de una gran urbe como es esta, pues es el tema de la movilidad y de la conectividad, ¿no? Que es algo que como desarrolladores enfrentamos día a día cuando buscamos un nuevo
punto para generar comercio y generar empleos, el tener forma de que la gente llegue a él. Y este proyecto de Buenavista justo está estructurado partiendo de que ya la gente está aquí, ¿no? Ya es una oferta de movilidad enorme que, como ya lo han mencionado, va a potencializarse con la conectividad al aeropuerto al AIFA, a Pachuca, a Querétaro y a otras tantas ciudades del país, y requiere esa conectividad un esfuerzo bipartita entre el sector público y el privado para poderlo materializar en hacer espacios públicos ordenados, que invitan a caminar, que invitan a la gente a recorrerlos, que los hagan sentir seguros en entornos agradables, que recuperen las familias, que recuperen los barrios, como lo decía Gonzalo hace un momento, ¿no? La colonia Tabacalera, la colonia Santa María de la Ribera, que son colonias emblemáticas en esta ciudad, pues tienen que recuperar sus espacios públicos, ¿no? Para que la gente y los turistas que lleguen a partir de la conectividad con el aeropuerto, pues le traigan una nueva vida a esta estación Buenavista y convertirla en la estación central, como lo denomina el proyecto. Obviamente todo esto tiene que venir acompañado de una oferta de vivienda, que sabemos que es algo que a la ciudad le hace falta, y complementarlo con servicios y comercio, ¿no? Creo que la creación de empleos que se potencializaría a partir de la materialización de este proyecto, pues beneficiaría no solo a la ciudad, no solo a la colonia y al entorno, sino a la ciudad, y la volvería un punto icónico y recuperaríamos todo el valor cultural y turístico que la zona tiene y que por la complejidad del transporte y de la movilidad se ha ido perdiendo. Entonces, para nosotros como empresa, el seguir siendo parte del desarrollo de esta ciudad es sumamente importante y nos dio mucho gusto el poder apoyar este proyecto y confiamos plenamente en que la participación con las autoridades competentes y la iniciativa privada logremos materializarlo para recuperar poco a poco la ciudad. Creo que no voy a ahondar mucho más en el proyecto y en los beneficios porque ya quedó más que expuesto en la mesa, solamente destacar que es un proyecto en beneficio de todos los que aquí vivimos y que se requiere del esfuerzo de todos los que hoy formamos parte de esta gran ciudad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ambos. La verdad es que ha sido una cuestión muy constructiva. Yo que hace 5 años hablamos de la idea, pero teníamos ahí solamente pues sí, algunas ideas en la cabeza. Realmente no habíamos hecho encuestas, no habíamos hecho trabajos de campo, no habíamos hablado con todas las personas que hablamos para hacer este proyecto y bueno, antes de hacer una trivia, quiero darle las gracias a Santiago Fernández, Emilio Romero y Jorge Ramos que están allá atrás. Me han preguntado quién es el arquitecto que hizo eso, pues ninguno de los tres es arquitecto. Pero bueno, la verdad es que sí les quedó muy bonito, entonces creo que ha ido mejorando mucho. Y bueno, un libro para la persona que me diga cuál es la estación más utilizada de la ciudad. A ver, la primera persona que levante la mano. La de verde. Sí. Ay. Eso. ¿Quieren hacer una pregunta? Ahorita déjala pienso si quieres. A ver, quien me diga cuántos años tiene Liverpool, mencioné el dato. 170. Aquí el caballero, perdón. Gracias. Perdón, fue más rápida la mano. Bravo. Esta es una referencia más o menos a la zona de Buenavista. ¿Qué era antes el Museo del Chopo? Bueno. Era el Museo de Historia Natural. Era una fábrica.
A ver si no estoy confundiéndome, pero creo que era un pabellón para una exposición universal en alguna, ¿no? Pregúntele a Google. Oye, se está alargando, ya no vamos a poder. La última respuesta, y si no, pues ya este libro no se entrega. A ver, la de rojo, ¿puedes gritarlo, por favor? Casi. De tranvías. De tranvías. Bueno, ¿quién dijo lo de trenes? Ya te lo llevas. Y bueno, tenemos espacio para 3 preguntas del público. ¿Quién quiere levantar la mano primero? A ver, allá que estaba levantando, acá y allá. Hola, buenas tardes. No escuché que hablaran, por ejemplo, del tema de los accesos para personas con discapacidad. Y también me gustaría saber si dentro de este proyecto que han contemplado, la sección que está, donde está la Biblioteca Vasconcelos, tiene un acceso que nunca está abierto al tren suburbano. Y por otra parte, esa sección que no recuerdo cómo se llama la calle, pero es donde estaba el Centro Cultural Buenavista, ¿se acuerdan? Toda esa sección han pensado también contemplarla dentro de este proyecto porque no la vi tal cual y creo que es un lugar con bastante potencial. Todas las personas que pasamos por ahí, a donde se pone el Tianguis del Chopo, pues salvo esos días podemos pasar con tranquilidad, pero en otras ocasiones es muy complicado. En las cúmulo de entrevistas que hicimos para informar el proyecto, pues obviamente entrevistamos al arquitecto que hizo la Biblioteca Vasconcelos. Y yo amo la Biblioteca Vasconcelos, pero su respuesta estuvo más bien orientada a generar esa barda. No la puedes tirar, esa barda pues no es el muro de Berlín, porque el muro de Berlín estaba más angostito. No, en realidad lo que hizo ahí es un búnker, le dio la espalda a esa parte de la colonia. Entonces la estrategia de conectar eso, pues no la trabajamos porque es más de la biblioteca, la hemos discutido, creo que puede tener que ver con la salida del estacionamiento que conecta ahí donde está el Tianguis del Chopo y que sí se podría integrar, esa parte de tu pregunta, pero no está tan fácil porque sí el medio ambiente construido, no sé si hay visto que el jardín de la biblioteca está arriba de la barda, entonces está hecha de alguna manera que le da la espalda a la colonia de Buenavista, que le da la espalda al Tianguis del Chopo. Entonces, si pensamos en cambiar a lo mejor el estacionamiento, ahí se podría poner parte del Tianguis del Chopo y se podría integrar. No sé, habría que pensar algo radical. No está en esta propuesta. La parte de personas con discapacidad, con problemas de movilidad, sí está pensada en todo el proyecto. Fue un reto muy grande. Esas pendientes son de alrededor de 5 o 6 grados, ¿no, Jorge? Todas. Entonces sí está pensado eso y también hay un aumento en los cruces a nivel. Aún así hay un reto importante dentro de Buenavista que no está trabajado por nosotros y que si el INA lo permite, ¿no? Y ver que es más importante conservar algo que se quede igual o que las personas puedan transitar por ahí. Entonces si el INBA en este caso, porque no es tan viejo, pues tal vez se podría hacer algo adentro. Hola, mucho gusto. Soy Lorena, soy urbanista de licenciatura y maestra en políticas públicas y pues he transitado esta Ciudad de México a pie prácticamente toda mi vida, particularmente la laboral. Entonces, comentarles que Buenavista, así como seguramente ustedes, todos chilangues, conocen esta ciudad, pues se inunda en algún momento, creo que factorizar por ahí en el proyecto que onda con este tema. Y esto que decían de la conexión con Metro de Revolución, me parece valiosa, pero también creo que como peatón hace falta involucrar como servicios de las alcaldías, que son iluminación, seguridad, obviamente pues también la limpieza, que haya botes de basura. O sea, sabemos que es un espacio que ha sido
y todas las salidas de metro, a excepción casi de la línea dorada, pues están conquistadas por la economía informal. O sea, creo que no excluir a la economía informal del proyecto sería valioso, porque al final del día es gente que está produciendo y que está siendo parte de la ciudad, pero pues que sea de una manera, digamos, como este pasillo de Bajo Puente en Chapultepec, en donde se les pudo integrar mediante locales, en donde está limpio, es accesible, es seguro y es muy transitado, ¿no? O sea, creo que también hay ejemplos en la ciudad en donde las cosas no se han mejorado, pero en otros en donde sí ha funcionado podemos tomar lecciones aprendidas. O sea, estas nuevas luminarias de Gabriel Mancera, ¿no?, que son como de 2 metros, 2 metros y medio, con luz LED, han mejorado muchísimo las pocas avenidas en las que se han implementado, pues el tema de la seguridad, ¿no? O sea, creo que en estaciones como Buenavista, en donde hay mucho tránsito, pero no solamente a la mitad del día, sino desde la madrugada, se deberían de incluir soluciones para el peatón que vayan más allá de nada más salir de un lado a otro, y pues considerar como decían ustedes, un radio potencial un poquito más amplio con estas soluciones con las alcaldías, ¿no? Gestionar. Gracias. Muchas gracias a ti. Sí, creo que la parte de iluminación es fundamental, por ahí está considerada, porque justamente una de las cuestiones que más reportó la gente es inseguridad. Y eso se soluciona de muchas maneras, pero una de ellas, o una de las partes de la solución es la iluminación, y también la vida pública que mencionas, por ejemplo, con el comercio informal. No está ahí dibujado, pero creo que la idea de un corredor donde haya integración de comercio hacia la línea 2 del metro es una buena idea. Muchas gracias. Y ahora sí, la última pregunta para yo pasar a la parte final del foro. Buenas tardes, Sebastián Serrano de Soluciones Hidropluviales. Muchas gracias por la presentación del proyecto, se ve muy interesante, toda una visión de hacia dónde puede ir la ciudad. Mi pregunta es muy puntual. Este año vivimos una parte de lo que se viene en el futuro de la Ciudad de México en cuanto al manejo del agua y en cuanto a la escasez de agua que tiene la ciudad y la sobreexplotación de los acuíferos, que no se comentó mucho. La idea es hacer un megadesarrollo urbano en la zona. ¿De dónde va a salir el agua?, ¿no? Y la persona que habló precisamente antes de mí también dio un punto muy importante, ¿no?, que es las inundaciones, ¿no? Seguimos viviendo esa dicotomía de la ciudad que se hizo encima de un lago, en donde nos falta agua, pero nos inundamos. ¿Qué se está planteando para la gestión del agua en todo ese megadesarrollo que se está buscando impulsar? Muy buena pregunta, y de hecho me recuerda algo que se me olvidó mencionar, que seguro ahí que insistió mucho en ello Jorge cuando propició o promovió mucho tener esta techumbre, ¿no? A mí me da un poco de miedo, y la verdad es que, bueno, aquí se puede captar un montón de agua. La idea es que se capte, es un reto para tanta captación de agua, dónde pones la cisterna, o sea, no están listas las ingenierías, por eso les decía, esto es una visión, esto luego se tiene que trabajar más, pero lo que sí consultamos es al sistema de agua, o sea, no es una zona particularmente con problemas de agua, entonces sí pensamos que lo que estamos planteando en términos de nuevas personas viviendo y trabajando ahí no sería algo, digamos, dramático para afectar los flujos del agua, de acuerdo a las entrevistas que realizamos. Como te he dicho, no están hechas las ingenierías, y sí pensamos que particularmente para riego pues puede ser una oportunidad importante de captación de agua de lluvia, aunque está el reto de las cisternas y algunas cosas de ese tipo, pues no es algo fácil de solucionar. Y bueno, muchas gracias. No sé si quieren dar algún mensaje, ¿no? Pues muchas gracias a todas y todos. Espero que les haya gustado el proyecto, y pues escríbanos para que les regalemos libros. También estaremos haciendo algunas dinámicas en Core y en ITDP. Por favor, estén atentos a las redes sociales pues para que se lleven un bonito ejemplar. Esta vez nos vamos a tardar un poco en liberar el PDF, cosa que hacemos siempre, pues como para darle mucho valor al objeto, pero sí se va a liberar el PDF en algún momento. Gracias. Gracias, Gonzalo, Andrés, Jacobo.
Muchas gracias. Justo en Core lo que intentamos hacer estos espacios multidisciplinarios, pero también proyectos concretos en los que podemos avanzar con ciudades más vivibles y amables. Estamos llegando al final del día. ¿Cómo nos sentimos? ¿Bien? ¿Inspirados? ¿Inspiradas? ¿Con muchas ideas? Espero que sí. Ahora vamos a tener la clausura de este día. Para finalizar, invito a Antonio del Valle, presidente de Caluz, a que nos brinde unas palabras de cierre. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias, Sara. Muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí. Estimados representantes de las autoridades, colegas y sobre todo asistentes a este foro. Es un honor para mí cerrar el 8º Foro Urbano, donde hemos compartido y discutido ideas, visiones y soluciones para los retos actuales que enfrentan nuestras ciudades. Primero, quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes, panelistas, moderadores y a todos los asistentes que con su entusiasmo y compromiso han hecho de este foro un espacio de diálogo profundo e enriquecedor. Hoy analizamos el crucial papel que juegan los alcaldes y alcaldesas en este proceso de hacer ciudad. Ellos son quienes desde su liderazgo toman decisiones que impactan directamente en la vida cotidiana de millones de personas. En la mesa de discusión quedó patente la importancia de tener líderes que entiendan las complejidades del urbanismo moderno y que con valentía y visión estén dispuestos a innovar y a transformar para garantizar la movilidad, la vivienda y el acceso a espacios verdes. Sus decisiones son claves para hacer que nuestras ciudades sean no solo funcionales, sino inclusivas, resilientes y sostenibles, impulsando estos cambios desde lo local. También pudimos escuchar sobre cómo las ciudades de los cuidados están siendo un eje fundamental en las interrelaciones entre vivienda, espacios públicos y servicios para crear entornos que promuevan la inclusión, el bienestar y la equidad entre todos los habitantes. Nos llevamos de esta discusión la clara comprensión de que poner a las personas en el centro de las políticas urbanas no es solo deseable, sino urgente. Crear ciudades más humanas implica repensar cómo diseñamos los espacios y cómo garantizamos que todas y todos tengan acceso a servicios esenciales. En cada una de las intervenciones quedó claro que cuidar a nuestras ciudades es, en esencia, cuidar a quienes las habitamos. También abordamos reflexiones sobre la intersección entre literatura y urbanismo. Este diálogo nos recordó que las ciudades no solo se planifican y se construyen, también se cuentan, se imaginan y se viven a través de las narrativas que les damos. Lo que discutimos en este foro nos invita a seguir explorando cómo la literatura puede ayudarnos a ver más allá de lo visible, a reimaginar nuestras ciudades y con ello abrir la puerta a nuevas maneras de vivirlas y de soñarlas. Quiero también resaltar el conversatorio magistral entre Loreta Castro y Carla Escoffier, quienes nos ofrecieron una conversación valiosa sobre la infraestructura urbana, el agua, el derecho a la vivienda y cómo estos elementos se entrelazan en la construcción de ciudades. Sus aportaciones nos dejan con el reto de diseñar espacios que no solo enfrenten los problemas del presente, sino que también anticipen los del futuro con un enfoque de derechos humanos. También, solo ahora, hemos tenido el privilegio de presenciar la presentación del proyecto Estación Central Buenavista, una iniciativa que redefine la relación entre la movilidad urbana y el espacio público. Este proyecto es un claro ejemplo de cómo la infraestructura puede transformarse en un motor de regeneración urbana e inclusión.
integrando la historia y el futuro de la ciudad en un solo espacio. Además, la entrega del libro Estación Central Buenavista, la puerta de la Ciudad de México, nos permite profundizar en los detalles en la propuesta de intervención, convirtiéndose en un recurso para todos aquellos interesados en la planificación urbana innovadora y el futuro de la Ciudad de México. Por último, quiero hacer una invitación a cada uno de ustedes. Llevemos lo aprendido aquí a la práctica. Sigamos colaborando, creando redes y multiplicando los espacios de diálogo como este. Solo con un trabajo conjunto, desde la multiplicidad de disciplinas y enfoques, podremos hacer realidad las ciudades que soñamos, ciudades cuidadoras, ciudades equitativas, innovadoras y preparadas para los desafíos del futuro. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos en la próxima edición de CORE Foro Urbano. Muchas gracias. Y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias a todas y todos por llegar hasta este momento. También quiero agradecer a todas las personas que nos han estado ayudando a que tuviéramos comida y bebidas todo el día, a las personas que han asegurado que los espacios están limpios, a todos los del Museo Caluz, a todos los de la producción TECA y por todo el apoyo de todas y todos ustedes por estar aquí y a los miembros e integrantes de CORE, que sin ustedes no hubiera sido posible. Entonces, con eso los voy a invitar a acompañarnos en la inauguración de la exposición de La Guerrero en boca de todos, donde vamos a tener un recorrido guiado por el director del Museo Caluz, Miguel Fernández Félix, y Blanca del Valle, presidenta de CORE, que se va a llevar a cabo a las 19 horas aquí. Pero antes de eso, los invito a todas y todos a subir a la terraza donde vamos a tener un cóctel y unos canapés para que podamos disfrutar un poco más de la compañía de todas y todos. Nos vemos en 2 años, si no antes, en alguna actividad o propuesta de CORE y seguimos haciendo comunidad. Muchas gracias por ser parte de CORE. Buenas noches.